pues identificar dichas operaciones y obviamente dentro de las obligaciones que están estipuladas a cada uno de los entes vigilados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues es la de informar este tipo de operaciones mediante reportes a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión y obviamente la Comisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Empecemos inicialmente con las operaciones relevantes. ¿Cuáles son aquellas operaciones relevantes que puedan realizar los usuarios o los clientes de estas entidades? Bueno, hay que entender primero el concepto, ¿verdad? Todas las operaciones relevantes son aquellas que se van a realizar con billetes y con monedas metálicas de curso legal, ¿sí? Tanto en territorio nacional, en este caso en México, como en cualquier otro país. También están incluidos dentro de las operaciones relevantes e inusuales, ¿verdad? Los cheques de viajero y las monedas que son acuñadas en metales como el oro, la plata y el platino. ¿Cuál es el importe por el cual una operación se va a considerar relevante? Acuérdense que cuando se llega a un importe igual o superior en moneda nacional a $7,500 de Estados Unidos de América, en este caso norteamericanos, bueno, en ese momento, cuando el cliente o el usuario realice este tipo de operaciones, bueno, la entidad tendrá la obligación de, bueno, identificar esta operación y por consiguiente informarla a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de primera instancia, ahí tenemos este tipo de operación relevante y, insisto, ¿por qué estamos viendo o para poder entender las tipologías? ¿Por qué es también importante conocer las operaciones? Porque finalmente las operaciones que identifiquemos y que éstas se informen en su defecto a las unidades de inteligencia financiera, a las UIF, bueno, tiene que ver mucho porque las unidades de inteligencia financiera son las encargadas, ¿verdad?, de publicar y de estar estructurando todas esas tipologías. De hecho, las podemos por ahí encontrar en la página de la misma UIF, en la misma página de la comisión. Y bueno, también es importante hacer el comentario y mención que las tipologías publicadas en México, las que emite el SAT, las que emite la UIF, bueno, son las que se han detectado por parte de ellos y por consiguiente, bueno, las han puesto a disposición de los usuarios y demás. Sin embargo, es importante mencionar que no son las únicas. Recordemos que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, del famoso GAFI, ¿sí? Y también forma parte del grupo Egmont, que el grupo Egmont, por ahí, no sé si lo comentábamos hace 15 días, pues es digamos, es el grupo que incluye o que integra todas las UIF de todo el mundo, bueno, o de los que están integradas en ese grupo de unidades de inteligencia financiera de los países que integran este grupo Egmont. Y bueno, por eso es importante comentar que no son las únicas que se conocen, ¿no? De hecho, podemos encontrar publicadas por otros países como Colombia, también tiene sus unidades, su unidad de inteligencia financiera y por consiguiente también publica sus tipologías, ¿verdad? En su defecto también Colombia, Argentina. Hay un documento que integra todas las tipologías emitidas por los países de Latinoamérica y que, bueno, pues es un documento muy importante y para ir conociendo todos los esquemas en su defecto que utilizan, ¿verdad?, los grupos criminales para efectos de, pues, darle una transparencia, ¿verdad?, una legalidad a los recursos que provienen, obviamente, de actividades criminales. Es importante recordar que una tipología prácticamente pues es una descripción de métodos, de técnicas, ¿verdad?,
que utilizan las organizaciones criminales, los grupos delincuenciales, para darle apariencia de legal de los fondos que ellos obtienen, obviamente, de sus actividades, ¿verdad? Y obviamente que también estos se oculten, los depositen, se retiren, se enajenen, los adquieran, los conviertan o transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas, obviamente entre otras acciones, con el fin de financiar sus actividades criminales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el caso particular de las operaciones relevantes, ya vimos cuáles son los, pues el tope, el límite, y obviamente, bueno, pues es importante que lo conozcamos. Otra de las operaciones que se dan dentro de este marco que busca la prevención en materia de lavado de dinero son las operaciones inusuales. ¿Cuáles son las operaciones inusuales? Bueno, la operación inusual no es otra cosa más que la operación, actividad o conducta, comportamiento que pueda tener un cliente y que no concuerde con los antecedentes o las actividades que conoce en su momento la entidad en el cual pues, él declaró inicialmente o estadísticamente un perfil, ¿verdad? Es lo que conocemos como el perfil transaccional, ¿verdad? Inicial o habitual con el que empieza un cliente o un usuario del sistema financiero, ¿verdad? En función a qué, o pueden ser varios elementos, en función a su origen del recurso o el destino de los recursos, el monto de los recursos también que se están moviendo, que se están transfiriendo, ¿verdad? La frecuencia con la cual esta persona hace estas operaciones, ¿sí? El tipo o naturaleza de la misma operación de que se trate, y todo esto que se haga sin que exista pues una justificación razonable. Ahí prácticamente es donde entra esto de una operación inusual. Se vuelve inusual cuando de repente, entonces, con todo esto que comentamos, pues el comportamiento, actitud que hace este cliente, pues no coincide con el perfil transaccional inicial con el cual él empezó a operar dentro de esta entidad. Insisto, pueden ser cualquier entidad que conforme el sistema financiero mexicano, ¿verdad? Y insisto también que cuando no se justifique razonablemente esta operación o este tipo de elementos que acabo de comentar, la entidad lo considera como una operación inusual. Es importante mencionar que el hecho de que se hagan operaciones con cierta frecuencia, con ciertos montos, no quiere decir que no, que sea algo ilegal, siempre y cuando, por eso es importante aquí la mención que hace lo que conoce como operación inusual, que exista una justificación razonable. Entonces, cuando exista una justificación razonable y esta persona, aún saliéndose de su perfil transaccional, pero justifica razonablemente la operación, pues no tendrá ningún problema. ¿Sale? Podemos mencionar distintos ejemplos de este tipo de operaciones inusuales. Vamos a ver si ya podemos aquí cargar el material. A ver. Bien. Sí, entonces, uno de los ejemplos que podemos comentar de estas operaciones inusuales, bueno, hay varios, ¿no? Podemos considerar cuando, por ejemplo, los clientes o usuarios dentro de esta relación que pueda existir ya entre una entidad y él, como usuario, como cliente, y se niegue a proporcionar información, se niegue a proporcionar datos, se niegue a proporcionar documentos de identificación, ¿verdad? Los básicos. De hecho, cuando se integra el expediente del cliente, es importante mencionar que, bueno, se requieren ciertos datos básicos de identificación y cuando en su momento, bueno, estas personas se nieguen a proporcionar datos personales de identificación, pueden ser no solamente personas físicas, sino personas morales,
en este caso, bueno, pues de su acta constitutiva, en el caso de la persona física, su IFE, su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio y demás. Bueno, son señales, ¿verdad? En los que en su momento estamos suponiendo, ¿verdad? El efecto de estas disposiciones que nos dicen qué es lo que debe contener, o por lo menos el expediente básico de un cliente, ¿verdad? O también, dentro de este mismo ejemplo, cuando se detecte que presente información que pudiera ser falsa, apócrifa, o que los datos como consiguiente pues sean falsos. De hecho, pues estos datos, ustedes saben que hay información pues, actualmente con todo esto de tecnología, pues, se puede manipular, ¿no? Desde un acta de nacimiento, desde una INE, un IFE, un acta constitutiva en el cual, bueno, a lo mejor sería un poco más difícil, pero no imposible, ¿verdad? Pero los datos que digamos, a lo mejor no el acta como tal que sea una acta falsa, puede ser protocolo mismo, los notarios públicos, bueno, también dentro de y de la vulnerable, ¿verdad? Y en el caso de la normatividad internacional que maneja la prevención y lavado de dinero, pues se conocen como actividades no financieras profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien podría ser que dentro de la estructura o el cuerpo del acta constitutiva, ¿verdad? Pudiera existir un dato falso de identificación de alguno de los socios y demás, ¿no? Otro de los ejemplos de una operación inusual pudiera ser cuando los clientes, usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de las sociedades, ¿verdad? De las entidades. ¿Con qué intención? Con la intención y con el propósito de que pues, exista una cooperación, ¿verdad? Para realizar operaciones o actividades de estas que estamos hablando. Es decir, que tengan conocimiento estas personas, pero por consiguiente, pues lo que busca esta persona es que no las informe o que las pase por alto o finalmente las realice y no tenga ningún problema, ¿no? O también pues, lograr la cooperación de estas personas para que pues, contravengan toda esta cuestión de normas legales o políticas que integran la sociedad con la cual está operando, ¿no? Criterios también, medidas y procedimientos de la misma sociedad. Otro de los ejemplos de operación inusual, cuando los clientes o usuarios pretenden evadir los parámetros, ¿verdad?, con que cuenten las sociedades para reportar las operaciones. Cuando se inicia una relación con un cliente, pues las sociedades, las entidades, una de las obligaciones es informar cuáles son los parámetros para efectos de reporte de operaciones, ¿no? Entonces, si de repente estas personas buscan evadir dichos parámetros, pues también como tal se va a considerar una operación inusual, ¿sale? Otro y último ejemplo para que podamos continuar es cuando se presuma que existe dudas de que un cliente o usuario opera en beneficio por encargo o a cuenta de un tercero sin que lo haya declarado a la sociedad de que se trate. Aquí es muy importante este tema porque por eso también todo el esquema de materia de prevención del lavado de dinero maneja un concepto muy importante. Son dos conceptos que después en otra sesión que vamos a seguir hablando de todo este tema, muy interesante. Hay dos términos o hay dos figuras para efectos de este último ejemplo que les estoy poniendo, que es el beneficiario real, ¿sí?, de los recursos y el proveedor de los recursos, que son conceptos totalmente distintos. Cuando se llega a entablar una relación pues comercial con una entidad, llámese un banco, llámese una caja de ahorro, una unión de crédito, dentro de las filtros de información que nos llegan a pedir es que nos cuestionan de dónde proviene el recurso.
¿verdad? No es nada tampoco fuera de ley que una persona vaya a entregar un recurso para un ahorro, para una inversión,